Bastante lamentable que no se hayan rasgado las vestiduras los que ahora hablan del copago cuando se bajaron las pensiones a nuestros mayores. Esto me parece lamentable. También me parece lamentable que se critique el turismo sanitario. Me parecen lamentable todas esas algaradas callejeras que estamos sufriendo quejándose porque el dinero público se reinvierte mejor desde el Estado. Creo que es lamentable que la gente se vaya a quejar a la calle en lugar de poner soluciones sobre la mesa para tirar todos del carro con la que está cayendo. Y me parece además lamentable que se critique el hecho que no se invierta, aunque yo soy la primera que defiende la bajada de impuestos porque creo que es la salida a la crisis, que el bolsillo se quede en el dinero, que el dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos y no en la saca del Estado, y en eso no coincido con este gobierno y lo he dicho mil veces, pero creo que es lamentable la demagogia que se está haciendo ahora mismo. ¿Quién está haciendo la demagogia, Nerea? Bueno, en este punto, ¿quién está haciendo la demagogia en un momento que es de clara responsabilidad por parte de todos? Los sindicatos, los que han gobernado 7 años y ahora tienen las soluciones que no han tenido durante 7 años, e incluso, fíjate, yo diría, Lara, el que nombraban ahora los entrevistados, los ciudadanos. Cayo Lara, el líder de Izquierda Unida. Pero Lara, el de los relojes caros. Cayo, el que hace honor a su nombre cada vez que habla, no Ortega Lara, al que por cierto felicitamos desde aquí, que se le ha dado un premio recientemente porque es uno de los grandes referentes españoles. Estamos hablando de la ridiculización absoluta en la que se están autoponiendo esas personas que en vez de estar con España y con lo que ha votado España, están contra España y están en la calle y hablan, con todos los respetos, señor profesor, de sandeces como de la deuda privada, cuando la deuda pública es la que hace inestable este país. Y además, el criticar a las pymes, que son el 90% del tejido empresarial, concluyo, es tal barbaridad, que no solo crea inestabilidad política e inestabilidad con efectos de sinusoide para todos el resto de los ámbitos, sino que además de inestabilidad, es una insensatez ahora no ponerse al lado de los... Nerea Arzola, va a intervenir Roberto Centeno, a continuación Paloma Zorrilla y acto seguido el profesor Monedero. Sí, pero por favor, capacidad de síntesis. Expriman ustedes su capacidad de síntesis. Mira, no sabía que era socialista. Me parece obsceno, me parece un escándalo y una vergüenza que un partido que ha llevado a la ruina económica a este país, que ha enfrentado como jamás había estado enfrentado a los españoles, pueda decir lo que tú estás diciendo. Y además, ahora que estáis en la oposición, a lo único que estáis jugando, porque lo que dices es que ofrecéis alternativas. Que oye, no ofrecéis nada. Lo único que estáis jugando es a desestabilizar España. A desestabilizar España. Y a conseguir en la calle lo que no habéis conseguido en las urnas. Bien, dicho esto, porque verdaderamente me parece de escándalo. ¿Algún argumento? ¿Algún argumento encima de la mesa? Que es lo que importa. Argumentos. Hay que dar argumentos. Espera, perdona. El Partido Socialista no ha entregado una reforma alternativa. Un sistema financiero hundido. 5,5 millones de parados. La destrucción de más de un 30 o un 35% del tejido empresarial. Habéis destruido España, pero es que no tenéis vergüenza. Pero seguramente, no hemos destruido España. Seguramente la gente está escuchando. El título era muy sugerente, España contra el paro. Yo me imaginaba que aquí hablaríamos que proponemos cada uno para hacer frente a esta situación. Voy a hacerlo, pero y yo creo que nadie que está escuchando ahora la televisión de lo que usted propone. Sí, tenga interés. Que tengo que proponer, claro que tengo que proponer, si me dedico a eso. Debatimos. De desempleo juvenil. Él decía antes que Krugman señalaba que estamos en una depresión. Él empleaba este dato, no lo he dado antes. No hay ningún país del planeta, señoras y señores, ningún país del planeta donde la mitad de la juventud esté parada. Ningún país del planeta. O sea que eso es absolutamente terrorífico y tremebundo. Las soluciones las vuelvo a repetir una y otra vez. Hay que cambiar radicalmente el modelo de Estado. Y además es tarde ya para hacer pequeños ajustes. Hay que cambiarlo de raíz. Y voy a dar una cifra, porque normalmente se olvida. Los economistas estructuralistas... ¿Eso ayudaría a quitar mucho paro? Cambiar el modelo ayudaría a crear muchísimo empleo. Ahora lo voy a explicar. Ayudaría a crear muchísimo empleo. Me has quitado la palabra. No, muy rápidamente, te lo explico. Los economistas estructuralistas de este país, y yo no lo soy, pero el caso de Ramón Tamames es el más conocido, dan una cifra muy clara de cómo funciona la economía española. Por cada puesto que se crea
en el sector público, se destruyen 2,8 puestos en el sector privado. Esto funciona, es una vía de doble dirección. Por cada puesto que se cerrara en el sector público, se crearían 2,8 puestos. ¿Por qué razón? Entre otras razones, hay una que comprenderán muy fácilmente. Los empleados del sector público están ganando del orden de un 30% de media más que los del sector privado. Pero si, en vez de ser los del sector público, hablamos de los empleados de las empresas públicas, que son todos y cada uno, sin excepción, políticos nombrados a dedo, por la derecha, por la izquierda, por los nacionalistas, por los semipensionistas, etcétera, esos ganan un 50% más. Entonces, este dinero que el Estado se ahorraría de gente que además no hace nada, porque no hacen nada, no le dan un palo al agua a esta gente, ese dinero revertiría al Estado y el Estado podría perfectamente dar crédito a través del ICO a las decenas de miles de pymes, decenas de miles de autónomos que han tenido que cerrar y que constituyen las pymes y los autónomos constituyen el 90% aproximadamente del tejido empresarial del país. Y dicho esto, sistema financiero. El sistema financiero no puede ser que se continúe enterrando ríos de dinero público en mantener bancos que deberían ser cerrados. Que los grandes bancos españoles, es decir, el Santander y el BBVA, van a necesitar ser rescatados. Eso decía ayer. El Santander y el BBVA van a necesitar ser rescatados. Pero si necesitan ayuda el Santander y el BBVA, ¿quiénes no necesitan ayuda? Pues van a necesitarla todos. Entonces, lo que hace falta, lo que hace falta es que se cierre lo que no es salvable y se salve lo que es salvable. Probablemente, no tengo ni duda que el Santander y el BBVA son salvables. Pero eso lo decía el New York Times, no lo digo yo. De momento nos quedamos con esto. Quiero escuchar a Paloma Zorrilla. Me estaba acordando de un último papel de la Fundación FAES en el que intervienen varios economistas y que dicen literalmente, el problema que tiene España no es recortar gastos del Estado. España tiene que recortar el Estado. Tiene que recortar el Estado, no gastos del Estado. Responsable de decir es que los ricos y es que los pobres. Vamos a ver, quien permitió que los ricos vivieran mejor fue el Partido Socialista, quien quitó el impuesto sobre patrimonio, que lo tiene toda Europa. Francia tiene un impuesto sobre las grandes fortunas. España tenía un impuesto de patrimonio que podía haber sido reformado para que de verdad pagaran las grandes fortunas, y el Partido Socialista lo que hizo fue quitarlo. El Partido Socialista tuvo una oportunidad maravillosa para cambiar la tributación de la SICAP, que por cierto las creó el Partido Socialista, y no lo hizo. Pues ahora en este momento lo que deberían hacer es apoyar al nuevo gobierno en ideas como el plan de estabilidad, que sí que ayuda a crear empleo, pero en vez de eso se dedican a incendiar la calle. Y el profesor Monedero, en el orden que ustedes prefieran. Profesor. No, irresponsable, escándalo, incendiar la calle, vergüenza, lamentable, han destruido España, parece el nodo. Sí. ¿Cómo que el nodo? Es la realidad de hoy. A mí me recuerdan ustedes al nodo. Perdón, la realidad de hoy. Bueno, pues su realidad de hoy. Su discurso me recuerda al nodo. Señor Monedero no había nacido. O sea, que no le puedo recordar algo donde yo no existía. Usted y su discurso me recuerda al nodo. Nos ha recordado los años 30, ha sido usted quien ha hablado de los años 30. Bien. De la guerra civil, sí. Sí. Creo que es cierto que... Es una forma muy fina de insultar. Sí. Creo que es cierto que el Partido Socialista y el Partido Popular... Es una amenaza, no es un insulto, es una amenaza. Este chico es fino para todo. Va a avanzar Monedero, venga. Decía que el Partido Socialista y el Partido Popular coinciden en muchas más cosas de las que discrepan, ¿no? Pese a que aquí parezca que hay una gran discrepancia. Los dos acordaron reformar la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda antes que gastos sociales. Los dos están de acuerdo en no cambiar un sistema electoral que genera unas grandes distorsiones. Los dos están de acuerdo en las principales políticas. De hecho, la gran discrepancia que hay ahora es que unos dicen que para el 2020 tiene que haber déficit cero y otros dicen que tiene que haber un 0,4, quiero recordar un 0,4, 0,5. Y Europa, ¿no? 0,5. Entonces, quiero decir que las discrepancias son mínimas. Yo creo que hay que dar entrada a otras miradas que nos saquen de este debate, que yo creo que muchas veces es estéril, porque sí que es cierto que el Partido Socialista plantea ahora cosas que uno dice, qué pena que no lo hubierais planteado hace unos meses cuando podíais, ¿no? O que hubierais buscado, cuando dice ahora Rubalcaba que los gobiernos con Izquierda Unida son la solución para España, y uno mira la historia y esa estigmatización que ha tenido siempre el Partido Socialista respecto de Izquierda Unida, uno dice, ¿cuánto tiempo perdido? Yo creo que hay dos elementos que
o los enfrentamos o no vamos a solventar los problemas. A saber. Uno es banca pública, ¿no? Creo que la banca pública es una exigencia radical. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que no sigue teniendo sentido es... Pero por favor, termina el argumento. Oye, pero es que estás anclado en la Revolución Rusa. Hombre, por favor. Que nos cuentas la Revolución Rusa es del siglo XX. Sí, bueno, no pues del eso. principio. Decía que el punto de inflexión de Europa tiene que ver con el Tratado de la Unión Europea del año 92, que es donde se plantea que las variables que ahora nos preocupan tanto, que son tan relevantes, por ejemplo, el déficit público, dejaba de lado otras variables que algunos entendíamos que eran muy importantes, como el nivel de desempleo. Creo que tenemos que repensar Europa, porque Europa, no, son variables, porque son pozos sin fondo. Porque son pozos sin fondo. Entonces, va a concluir, el profesor Monedo va a terminar su argumento. Pero termina de verdad. Una idea. Termina de verdad. Una idea, cuéntenos una idea. Su idea para salir de la crisis. Cuéntenos. Termino, si me permitís. Insisto en lo que he dicho desde el comienzo de la charla, que creo que con las reglas dadas no vamos a encontrar solución, porque el agujero fiscal es tan enorme. Banca pública, ya he dicho una que creo que es muy importante. Banca pública y poca solución. No, y la segunda es, creo que hay que recuperar la discusión sobre una nueva Constitución Europea, pero planteada desde otros parámetros, de manera que la ciudadanía pueda, tanto en España como en el resto de Europa, plantear qué tipo de contrato social quiere. Pero concluye de verdad. Pero es que no puede querer cerrar una idea y que de repente tres personas le salten o él. Es que si no, no merece la pena, ¿de acuerdo? Venga. Ahora tengo que empezar otra vez. No. La segunda idea estaba clara. La nueva Constitución Europea. Venga. Insisto, creo que en tanto en cuanto ustedes quieran seguir poniendo pequeños parchecitos, no vamos a ningún lado, porque el agujero que hay es inabarcable. Y por tanto, por el ¿me quiere usted dejar terminar y no ser tan grosera? ¿Quiere usted dejarme terminar y no ser tan grosera? Déjeme terminar el argumento, porque si no, mire, dejemos esto. Me levanto y me voy, porque yo no estoy acostumbrado a discutir así. Es que yo no busco vencerla. Déjeme poner una idea, cuando la termine la idea, usted la critica. Es que si no, no tiene sentido. Es que no tiene sentido esta discusión. ¿Qué tipo de Constitución Europea, Juan Carlos? ¿Va a avanzar en esa idea o no? Si no avanza, sí, voy a plantear discusión desde abajo, una discusión realmente. Porque dime una cosa, ¿quién pone la pasta? Es que las izquierdas abren los mercados. ¿Quién pone el dinero? No tiene la palabra, luego la el dinero. Gracias. Creo que el tema que abordamos, Ido, 9 millones de trabajadores que han recibido cartas para la rebaja del 50% de su salario, cartas por escrito. Y en tercer lugar, ese contrato informamos al empleado para que contrate y a la vez le dejamos despedir a coste cero. No es verdad. Con un agravante muy serio. Un agravante muy serio. Un agravante muy serio. Un agravante muy serio. Es mentira. Un agravante muy serio. Este contrato va a dejar fuera de juego a más del 50% de la gente. Primavera, y estamos, por consiguiente, en un momento en el que todo el mundo se pone un poco nervioso. Hay que hacer la declaración de la renta, hay que hacer la declaración. Y si se fijan bien en su declaración, encontrarán una casilla que, si la marcan, un 0,7 de sus impuestos se destinará íntegramente a favor de la Iglesia Católica. Y así, con su ayuda, la Iglesia podrá continuar con su labor social y espiritual. La huelga no va a cambiar la reforma laboral. Los sindicatos tienen que plantear propuestas en vez de estar en contra de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque la reforma laboral que estaba planteando el Partido Socialista era muy similar en la esencia, porque era la única reforma laboral posible. Y yo solo quiero desde aquí una cosa. A ver cuándo UGT y comisiones obreras, que se llevan 8.000 millones de euros, que se dice bien y pronto, de todos los españoles, le dan un plato de sopa a un hambriento. Y sin embargo, perdón, sin embargo, perdona, siento disentir. Me temo que el señor Rajoy, como es habitual en él, se está bajando los pantalones, porque es muy sospechoso que los sindicalistas de UGT y comisiones han decidido que no se celebra el 1 de mayo y se han dicho que se van de vacaciones. Bueno, señoras y señores, se van de puente. O sea, que estos tíos no van a celebrar el 1 de mayo, por favor, solo la uso. Y no estamos en el descuento. La cara de vergüenza. Cuestión que es
terrible, que demanda de un análisis, de un diagnóstico, de choque y de ideas, naturalmente que sí, de dialéctica y de la búsqueda de soluciones. No es fácil. Si fuese fácil arreglar el paro, seguramente no tendríamos los casi 6 millones de desempleados que tenemos en este país. En fin, que ha sido un placer. Paloma Zorrilla, Nerea Alzola, Roberto Centeno, Pilar Gómez, Francisco Martínez Aldama y Juan Carlos Monedero. Yo pensaba que nos ibas a dar una palabra final para decir que se ha quedado claro que se ha roto, se está rompiendo el pacto social. Que quede claro, ha quedado claro, se está rompiendo el pacto social. El tiempo aprieta, tenemos días por delante, que ustedes, por favor, que ustedes lo pasen muy bien, que descansen.